y vamos a empezar a hacer ejemplos para ir contextualizando, ir aterrizando lo que es el criterio de la primera derivada. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar. Ok, bueno, ¿qué es lo que les acabo de poner aquí? Para empezar a ver el criterio de la primera derivada, muchachos, vamos a tener tres partes fundamentales. Si yo les pregunto, a ver, díganme si la función tiene un máximo o un mínimo relativo. ¿Y en dónde? ¿En qué punto vamos a tener un máximo o en qué punto vamos a tener un mínimo relativo? ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder determinar los máximos relativos o los mínimos relativos, vamos a tener estos tres puntos importantes. ¿Sí? El primero, fíjense, dice, si f de x tiene un valor máximo en f de x0, si f' de x, o sea, si la derivada, acuérdense que f' es la derivada, si f' de x cambia de positivo a negativo, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan qué era la derivada? Geométricamente, ¿era qué dijimos? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de ver la semana pasada. Pues son las pendientes de la recta tangente.
Correcto, ¿verdad? Muy bien. Así es, pero es la pendiente de la recta tangente en el punto, es lo que dijimos. Geométricamente eso es la derivada. Entonces, si yo tengo esta función, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta función y les digo, ¿cuántos a ojo de buen cubero, ¿hay cuántos máximos relativos van a tener? ¿Cómo dijo, bro? ¿Cuántos máximos relativos tendrían en esta función? 1. 1, ¿verdad? Correcto, muy bien, sería este. ¿Ok? Ese sería mi máximo relativo de esta función. Tiene 1 nada más. Entonces, fíjense, dice, si la derivada cambia de positivo a negativo, ¿qué quiere decir? Que para yo determinar geométricamente que este es un máximo relativo, ¿qué va a hacer con su pendiente? Dice que la pendiente de la recta tangente en el punto va a cambiar de positivo a negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo tiene que ser la pendiente en este lado de la recta? En este lado de la curva. Positiva. Tiene que estar aquí, pues tiene que ser positiva, pues, ¿no? Llegas aquí, de este otro lado, si yo te digo aquí, calcula la pendiente en este punto, ¿cómo tiene que ser de aquí para acá? La pendiente. Negativa. Negativa, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Entonces, cuando ustedes encuentren un máximo relativo, quiere decir que del lado izquierdo, la pendiente tiene que ser positiva. Llegan aquí, este punto va a ser el máximo relativo, ¿sí? Y de ahí para acá, de ahí para abajo, la pendiente tiene que ser negativa. Cuando ustedes vean un cambio de signo en la pendiente de positivo a negativo, quiere decir que encontraron un máximo relativo. Eso es lo que quiere decir el punto número 1. ¿Ok? El punto número 2 dice algo semejante, pero ahora dice, si f de x tiene un valor mínimo, que va a ser un mínimo relativo, en f de x, si la pendiente en el punto cambia de negativo a positivo. Ahora digan, este que está aquí, fíjense, este es el mínimo relativo de la función. Y si yo me fijo en esta parte de la pendiente, pues obviamente la pendiente va a ser negativa. Si me fijo aquí en este punto, la pendiente en este punto va a ser... ¿Cómo va a ser la pendiente aquí? Positiva. Positiva, ¿verdad? Entonces hay un cambio para encontrar un mínimo relativo. Va a haber un cambio en la pendiente de la recta de negativo a positivo, que es lo que dice aquí. La pendiente cambiará, la pendiente de la recta tangente cambiará de negativo a positivo. Y cuando esto ocurra, que haya el cambio de negativo a positivo, vas a encontrar un mínimo relativo. ¿Ok? Y el punto número 3 te dice, si f no va a tener ni máximo ni mínimo en el punto cuando no haya cambio de signo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues cuando en la función tengan algo así. Cuando tengan una función, por ejemplo, así, pues. Imagínense que esta es su eje, su función. Una recta paralela al eje de las x. Pues si en este punto te digo, mira la pendiente de la recta tangente, ¿cuánto es esta pendiente? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale? Yo sé que si la pendiente va así, es positiva. Yo sé que si la pendiente así va, es negativa. Pero si la pendiente es así, ¿cuánto vale la pendiente? 0. 0, ¿verdad? Acuérdense que la pendiente, que es la pendiente de la recta, es la inclinación que tiene la recta conforme al eje de las x. Es la inclinación. ¿Ok? Entonces, pues esta no tiene inclinación, porque es paralela a la recta x. Si calculo la pendiente en este punto, va a ser 0. Si calculo la pendiente en este punto, también va a ser 0. Si la calculo aquí, o sea, para cada punto que yo agarre, siempre la pendiente va a ser 0, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como aquí la pendiente 0 nunca va a cambiar de signo, ni de positivo a negativo, ni de negativo a positivo. Entonces, cuando eso ocurra y no haya cambio de signo, entonces emplearemos el criterio de la segunda derivada, que es lo que vamos a ver.
más adelante. Pero por lo pronto vamos a ver ejemplos en donde vamos a calcular los máximos y mínimos de funciones mediante el criterio de la primera derivada, ¿sí? En donde determinaremos los máximos y mínimos viendo el cambio de la pendiente de la recta de positivo a negativo o de negativo a positivo. ¿Ok? Si está claro más o menos el contexto que les acabo de platicar. Sí. ¿Sí? Sí. Déjenme mandarles foto de esto. Está fácil, muchachos. No está complicado. Lo que pasa es que para entender esto, para poder hacer los ejercicios, tenemos que tener clara la conceptualización de esto que estamos viendo, pues, ¿no? Si ya tienen claro esto, ya lo hicimos. Ya les mandé la foto, ¿eh? Voy a borrar para seguir. Número 1, ejemplos. Aguanten. Ahí está. A ver, entonces vamos a tener esa función. F de x igual a 5 sextos de x cuadrada menos 6x más 8. Y nos están pidiendo que encuentren los puntos críticos, los intervalos donde f crece y decrece, y los valores máximos y mínimos de f. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, vamos a empezar. Pongan atención, muchachos. Vamos a empezar con el primer punto. Vamos a encontrar los puntos críticos, primeramente. ¿Qué es un punto crítico? Es donde el valor de la derivada
En el eje X se hace 0. Por ejemplo, ahorita les puse esto, ¿no? Imagínense que tienen esto, que tienen esta función. Aquí en este punto, cuando llegan, aquí la pendiente es positiva, la pendiente acá es negativa. Cuando llegan a este punto, aquí en este punto, ¿cuánto vale la pendiente de la recta? 0. 0. Aquí vale 0. Entonces me van a decir, en X, aquí, ¿cuánto vale? Ya sé que la pendiente de la recta vale 0, pero aquí en X, ¿qué punto es? Van a decir, en 1, la pendiente vale 0. ¿Sí? Eso es encontrar el punto crítico, en donde la pendiente de la recta, el valor de X, en donde la pendiente de la recta se hace 0. Eso significa encontrar el punto crítico, o los puntos críticos, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Bueno, ¿Y no puede entonces, pasar el eje X también, el punto crítico? ¿qué pasó? Puede pasar también por el eje X, el punto crítico. Sí, sí. Dependiendo de cómo es la función, sí, puede ser también. Bueno, entonces, vamos calculando los o el punto crítico, porque, ojo, puede ser que tengan nada más un solo punto crítico o puede ser que tengan varios puntos críticos. Entonces, vamos a calcularlo dependiendo de lo que te diga la función. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, tenemos la función, entonces, vamos a calcular inciso A. Tienes f de x igual a 5 sextos de x cuadrada menos 6x más 8. ¿Qué vamos a hacer primero, muchachos, para encontrar los puntos críticos? Vamos a derivar la función, ¿ok? Entonces empezamos. A ver, ¿quién me ayuda a derivar? Ya saben derivar, ¿no? ¿Quién me ayuda a derivar eso? Sería 2X. Profe, Mande. tiene que bajar el exponente entonces. ¿Sí? Ajá. 2X. 2x. ¿Y esto? Ok. Cuando bajan este 2, ¿qué tienen que hacer con este 2 y esto? Multiplicarlo. ¿Qué multiplicarlo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 sextos por 2, muchachos? Sería 10. Oh, ya, si no me equivoco. Sin miedo, éxito. 1.66. Ok, ¿cómo sacaste ese 1.66? La calculadora. ¿Pero qué hiciste? Después de 5 sextos por 2. ¿Qué pusiste en la calculadora? 5 sextos por 2. Pues 5 sextos por 2. ¿2 por 5? 10. 10. ¿10 qué? 10 sextos. 10 sextos. Ahí está. ¿Y cuánto es 10 sextos? ¿Mitad de 10? 5. ¿Mitad de 6? 3. 5 tercios. Bajaste el exponente y ¿qué tienes que hacer? Restarle 1 arriba. Restarle 1, ¿verdad? Entonces te va a quedar x a la 2 menos 1. Te va a quedar x. Entonces la derivada de 5 sextos de x cuadrada es 5 tercios de x. Luego, menos 6x. ¿Cuánto es la derivada de menos 6x? ¿Cuánto es la derivada de x? 1.
1 por menos 6. Menos 6. Menos 6. ¿Y cuánto es la derivada de 8? 0. 0, ¿verdad? Dijimos que la derivada de un número vale 0. Entonces la derivada de esta función es 5 tercios de x menos 6. Ya tenemos la derivada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Encontrar el punto o los puntos críticos. Vamos a igualar a 0. A ver, en este caso, ¿cuántos puntos críticos voy a encontrar? Aquí la función me lo está diciendo. ¿Cuántos creen que voy a encontrar? 2. 2, ¿ok? ¿Por qué 2? ¿Por qué es 2? Por el 5 tercios y el 6. Ok, por los términos, ¿ok? ¿Quién más? ¿Está bien lo que dice, lo que nos comenta él? ¿De qué grado es esta ecuación? Primer grado. Es de primer grado, ¿verdad? Porque la x tiene exponente 1. Entonces, de primer grado. Si es de primer grado, ¿cuántos críticos creen que vamos a encontrar? 1. 1, exactamente. El grado de la ecuación, chéquense, atención, el grado de la ecuación les va a decir cuántos puntos críticos van a encontrar. En este caso, como la ecuación es de grado 1, entonces van a encontrar un punto crítico nada más. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo eso claro, pues entonces, despejamos x de esta ecuación. Entonces ya hacemos algo muy sencillo, un paso práctico algebraico muy sencillo. Entonces vamos a despejar x para poder encontrar el punto crítico. Entonces aquí voy a tener 5 tercios por x igual, y este menos 6. Aquí está negativo, ¿cómo va a pasar para acá? Positivo. Positivo. Vamos a tener 5 tercios de x igual a 6. Luego, el 3, ¿qué está haciendo con respecto a la x? Está abajo. Dividiendo. ¿Cómo va a pasar para acá? Multiplicando. ¿Y el 5 qué está haciendo con respecto a la x? Multiplicando. ¿Va a pasar? Dividiendo. Correcto, entonces te va a quedar x igual a 6 por, van a pasar multiplicando el 3 porque el 3 está dividiendo, pasa multiplicando, entre, y el 5 está multiplicando a la x, va a pasar dividiendo. Entonces te va a quedar 6 por 3, 18, y abajo tienes el 5, entonces te va a quedar 18 quintos. Este que está aquí, muchachos, este es el punto crítico. Solamente tuvimos un solo punto crítico. Ya encontramos el punto crítico, lo que nos pide el inciso A. ¿Ok? Entonces, moraleja, y anoten ahí, para que no se les olvide. Cuando hagan la derivada, cuando deriven la función, fíjense de qué grado es la ecuación, porque la ecuación, el grado de la ecuación les va a indicar cuántos puntos críticos van a encontrar. En este caso tenemos una ecuación de grado 1, entonces quiere decir que van a encontrar un solo punto crítico. ¿Ok? Ok. Sale. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Genial. Sí, profe. Bueno, entonces ya encontramos el punto crítico. Ahora, ¿qué sigue? El inciso B nos dice, encuentre los intervalos donde la función crece y decrece. Muy bien. Entonces ya tenemos, ¿y de dónde vamos a partir, muchachos? De saber cuántos puntos críticos tenemos. ¿Por qué? Porque en base al punto crítico vamos a sacar los intervalos. En este caso, fíjense, voy a borrar esto. Ya les mandé la foto de esto.
Entonces ahora, para encontrar los intervalos donde f crece y decrece, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, primero, intervalos. Si se fijan, solo tuvimos un solo, hagan de cuenta que esta es la recta real. Este es el eje de la recta real, el eje X. Aquí está el 18 quintos, acá está el 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos intervalos vamos a poder encontrar aquí? Si solo tenemos un solo punto crítico. ¿Quién me dice cuántos intervalos voy a encontrar? Uno. ¿Uno nomás? ¿Qué intervalo es? O sea que si yo parto, tienes ese segmento, si yo parto aquí, nada más voy a tener un solo intervalo. Ah, ok, pues dos. Dos, ¿verdad? Porque lo estás partiendo aquí, pues, en 18 quintos. Entonces, ¿qué intervalo sería? ¿De dónde a dónde? El primero. ¿De dónde viene esto? Negativo. ¿Ah? Infinito. Infinito. Estoy desde acá. Si estoy a la izquierda, Menos infinito es. menos infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta dónde? 18. 18 quintos, ¿verdad? Que es donde corta. Entonces el primer intervalo va a ser desde menos infinito hasta 18 quintos. Y el segundo intervalo va a ser ¿de dónde a dónde? 18 quinto más infinito. Correcto, de 18 quintos. Y se fijan, no estoy poniendo abiertos los intervalos, porque no toca el punto. De 18 quintos a infinito. Entonces voy a tener, como tuve un solo punto crítico, pues tuve nada más dos intervalos, porque este punto me partió a la recta real en dos partes. Si hubiera tenido tres puntos críticos, si hubiera tenido dos puntos críticos, ¿cuántos intervalos hubiera tenido? Si hubiera tenido 3 puntos críticos. Exactamente, 1, 2, 6. 3. Hubiera partido en tres partes el intervalo, ¿verdad? Entonces hubiera tenido tres puntos críticos, hubiera tenido tres intervalos. Dependiendo de los puntos críticos que tengan, son los intervalos que van a calcular. ¿Sí? En este caso, como nada más tenemos un punto crítico, entonces nada más partimos el intervalo en la recta real en dos partes. ¿Okay? Entonces ya tenemos Y el dos. punto crítico, ¡Mande! profe, y el punto crítico a veces puede ser cerrado, nos puede tocar que sea cerrado. No, los puntos críticos siempre tienen que ser abiertos. Ah, ok. Muy, muy buen detalle. Gracias por la observación. Sí, siempre tienen que ser abiertos. Luego, ¿qué vamos a hacer, muchachos, para determinar si la función crece o decrece? Ya tenemos los intervalos, que es lo que nos pedía el inciso, pero necesitamos ver si la función va a crecer o decrecer para determinar si vamos a encontrar un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la función, ¿sí? En algún punto dentro de los intervalos, ¿sí? Entonces, evaluar. Denme un punto que esté dentro de este intervalo. El más facilito. Entre menos infinito y 18 quintos. 17 quintos. ¿Eh? 17 quintos. Bueno, sí. Pero otro más fácil. 5 quintos. El 5 no. El 5 no está dentro de aquí. 5 quintos. El 0 está dentro de este intervalo. Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a ver el 0, que es el más fácil. Y acá, un número que esté entre el 18 quintos y el infinito. Bueno, no me lo dicen, lo voy a cambiar. El 5. Ok. Entonces, ya que tienen los intervalos,
van a elegir, vamos a evaluar la derivada de la función en un punto que esté dentro de cada intervalo. Por ejemplo, entre el menos infinito y 18 quintos está el 0. Yo elegí el 0, pero ustedes me pueden decir el menos 3, el menos 5, el 1, siempre y cuando esté dentro del intervalo el valor para evaluar. Puede ser cualquiera. Sí, el que tú quieras, no pasa nada. Lo único que quiero ver es cómo cambia la función. Si cambia de positivo a negativo, dijimos que si cambiaba de positivo a negativo íbamos a tener un ¿qué? Un mínimo. No, de positivo a negativo, de más a menos. Máximo. Dijimos que si la pendiente de la recta cambiaba de más a menos íbamos a tener un ¿qué? Máximo. Un máximo relativo, ¿verdad? Si la pendiente cambia de negativo a positivo o de menos a más, íbamos a tener Mínimo. un mínimo relativo, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a evaluar el cambio de signo. Vamos a evaluar eso en la primera derivada. ¿Ok? Vamos a poner el signo de f' de x. O sea, aquí vamos a evaluar f' en 0. Y la derivada, ¿quién era la derivada? Era 5 tercios de x menos 6. Entonces, si evalúo en 0 la derivada, 5 tercios por 0. 0. 0, me va a quedar nada más menos 6. Entonces, cuando yo evalúo la derivada en 0, el valor es menos 6, es negativo. Si yo evalúo en 5, ahora vamos a evaluar la derivada en 5, serían 5 tercios por 5 menos 6. Serían 25 por 5, 25, serían 25 tercios menos 6. Si transformo el 6 enteros a tercios, serían 6 por 3, 18, serían 18 tercios. 25 tercios menos 18 tercios. ¿Cuánto es 25 menos 18? 7. 7 tercios, ¿verdad? ¿Y cómo es? Positivo. Fíjense, entonces hay un cambio de signo en la derivada. Hay un cambio de signo de menos a más. Quiere decir que como hay cambio de signo de menos a más, vamos a encontrar un Mínimo. vamos a encontrar un mínimo, ¿verdad? Aquí la función es decreciente. Acá la función es creciente. Entonces, como hay un cambio de signo en la pendiente de la recta de menos a más, vamos a encontrar un mínimo relativo. Pero ese mínimo relativo lo vamos a encontrar mañana porque ya no tenemos tiempo.